Bueno, lo que vamos a hacer ahora es revisar varios temas. Primero vamos a revisar todo el tema que tiene que ver con la última parte de la materia. Esto quiere decir con trabajo con múltiples bases de datos, cómo generar estas bases de datos, cómo avanzar en el proyecto y para eso hay muchas cosas que las vamos a hacer con inteligencia artificial y las voy a explicar ahora y por qué están hechas así. Entonces hay algunas partes donde nos vamos a ayudar efectivamente con IA, sobre todo lo que tiene que ver, ya lo hicimos con la estructura del proyecto, que hoy día prácticamente todos ya la tienen, y nos vamos a apoyar también en la creación de bases de datos. Este no es un curso de base de datos, sin embargo necesita saber conceptos que sí son importantes. Y ahora esos conceptos se van a aplicar. Muchas de esas cosas se enseñan en los ramos de base de datos, pero acá es necesario al menos saber un mínimo para poder comprenderlo. Yo lo voy a explicar. Eh, lo otro también importante que vamos a hacer es crear las clases JPA, donde las clases JPA son equivalentes a las tablas que hay en una base de datos. Lo vamos a hacer con inteligencia artificial también, lo voy a explicar por qué. Voy a explicar otra forma de hacerlo no con inteligencia artificial y por qué yo he escogido esta forma. Después ya va a venir la programación hacia arriba, que en capa, lo que son los repositorios, los servicios, los controladores, los DTO. Y ya le conté, le voy a ahorrar las excepciones. Eh, y ahora eso va a ser muy importante, pero de ahí para arriba, ahí ya vamos a programar. Y déjeme decirle que intentar hacer esa parte con inteligencia artificial no es muy bueno. No es muy bueno porque, y esto lo digo por experiencia, la inteligencia artificial no va a entender todo lo que yo necesito. No lo va a entender. Y voy a tener que empezar a iterar, explicar, leer, aprender, preguntar de nuevo hasta volver a entender. Y ahora vamos a ver algunas cosas que sí las vamos a hacer con inteligencia artificial y otras no. Bien, vamos a hablar ahora del tema de base de datos. Muy importante. Y es que las bases de datos para los microservicios son una por cada microservicio, así que son múltiples bases de datos. Bien, este proyecto es el proyecto de biblioteca ya evolucionado. Tiene tres microservicios, catálogo, recursos y usuarios. Ahí están los tres microservicios. Cada uno de ellos tiene una base de datos, así que voy a ir acá donde dice init multidb y aquí aparecen las 10 bases de datos. De todo esto que está aquí, vamos a trabajar y todo lo voy a hacer basado en tres microservicios solamente. Los tres son usuarios, catálogo y recursos y voy a ocupar solo esos tres porque esos tres me alcanzan para explicar toda la materia. No tiene ningún sentido que yo hiciera los 10. Ninguno. Porque en vez de ayudar, voy a estorbar. Así que nos vamos a concentrar en esos tres y en esos tres va a estar toda la materia que ustedes necesitan saber para su proyecto. Bien, partamos primero desde un punto de vista que tiene que ver con cómo abordar el proyecto desde un comienzo. Y para eso lo que voy a hacer es, voy a buscar acá en el material un archivo que le dejé y que dice algo como, veamos aquí, prompt de ayuda, proyecto semestral, prompts. O sea, aquí estamos hablando de prompts para poder usarlo en alguna inteligencia artificial, como el Gemini o el ChatGPT. Bien, la primera parte era para escoger un tema. ¿Vale? Usted tomaba la primera parte, que era esta, la copiaba y él iba a entregar 10 alternativas de proyecto. Cada una de esas 10 con la dificultad suficiente para poder, digamos que, ser abordada con los conocimientos que se piden en esta asignatura. Y además ayudaba para darle primero un nombre a su proyecto, darle también lo que le llamamos coordenadas. En Java se llaman coordenadas GAB, grupo, artefacto, versión. Y lo que le pedíamos también es que nos entregara dos de ellas, que son el artefacto y el grupo. Normalmente el artefacto, aquí voy a mostrar uno. Este dice biblioteca, Tresqueledu. Normalmente el artefacto es la primera parte y se refiere a, muy normalmente, ¿ah? Se refiere a un programa, a un proyecto, a un software que yo voy a fabricar. Por eso se llama biblioteca. Y la segunda parte que se llama Group ID, que en este caso es trisqueledo.cl, normalmente se trata del nombre de una empresa y una extensión que sería como el dominio. Entonces esto se parece mucho a un dominio. Y la estructura que está aquí se parece mucho a lo que viene después de HTTP, dos puntos slash slash. De hecho, está pensado justamente para eso. Eh,
Así que para avanzar en mi proyecto, lo primero que necesito es tener estas coordenadas. Lo segundo que necesito tener es esto que está acá abajo, que es de qué se trata mi proyecto. Y lo tercero son los 10 microservicios que me piden. Entonces, con la primera parte, yo puedo obtener esa información. Si avanzo después, me encuentro con la creación de base de datos. Y esto ya es un punto más técnico. Tiene que ver ya con cómo generar cada una de las 10 bases de datos y hacer que esto sea, que me vaya a servir exactamente, tanto para el proyecto semestral, pero también para que las bases de datos tengan una estructura muy particular que me permita trabajar de manera relativamente simple, que las bases de datos cumplan con cierta estandarización en la forma de escribirlo y eso me ayude a que yo cada vez que quiera trabajar con las bases de datos y yo las modifique, porque muchas veces necesito modificarlas, me faltó un campo, me faltó una tabla, o necesito borrar una tabla o un campo. La idea es poder hacerlo rápido y no enfrascarse en toda una temática sobre cómo manejar las versiones de las bases de datos. Existen herramientas como Liquidbase, por ejemplo, que permiten administrar las versiones de las bases de datos. Pero yo a todo evento he tratado de evitar eso, porque administrar las versiones no es algo sencillo. Y además significa multiplicar el software. Y peor aún, son 10 bases de datos. Así que si tengo que modificarlas todas, voy a tener, digamos que, mantener muchas versiones. Entonces eso a todas luces lo voy a evitar en esta asignatura. Y la forma de evitarlo es que ustedes puedan compilar sus scripts rápidamente, hacer un cambio, pero compilan todo. Con solo apretar un botón. Y así siempre van a tener actualizada su base de datos. Esto me permitía entonces crear cada una de las bases de datos y se crean con una forma muy específica de ser desarrollado digamos, las instrucciones. Y bueno, lo voy a repasar también. Después tengo la creación de la clase JPA y esto sí lo vamos a usar ahora. Y esto serviría para poder tener el equivalente a las tablas, pero ahora como clases Java. Y eso es una clase JPA. Es una representación de una tabla donde hay una transformación de la información, digamos. La tabla se transforma en una clase. Normalmente las tablas están en plural, pero las clases están en singular y se escriben un poquito diferente, porque en la base de datos las tablas son con minúscula y en Java se ocupan mayúscula y minúscula alternada. Entonces, si yo voy a hacer una tabla que se llama, por ejemplo, usuario, en la base de datos se va a llamar usuarios, pero en Java se va a llamar usuario y con la letra U mayúscula. Bueno, los campos de las tablas se transforman en propiedades y las inserciones en una tabla de registro se transforman en objetos que se trabajan con un new y con un save. Y acá tengo entonces para crear las clases JPA. Esta es la última parte. Voy a mostrar entonces cómo aplicar esto. Entonces lo voy a hacer. Voy a hacer el ejercicio acá. Y así se va a entender mucho mejor. Y voy a partir desde el comienzo. Voy a partir acá, digamos que y esto va a ser solamente un ejemplo, porque esta parte ya está construida en el proyecto de biblioteca. Si yo parto con lo primero, digamos, y trabajo con este prompt, voy a ir, por ejemplo, a cualquier IA. Voy a buscar, por ejemplo, acá el chat GPT. Vámonos al chat GPT. Yo pegaría este prompt. Y este prompt me serviría para escoger 10 proyectos que yo pudiese tomar en la asignatura. Entonces, muy rápidamente voy a mostrar el proceso de cómo utilizarlo y después ya nos vamos a remitir a lo que la gran mayoría de ustedes ya debería comenzar, que serían las clases JPA bajo el supuesto, y en esto estoy casi seguro que la gran mayoría ya lo tiene, es la estructura base de su proyecto semestral. Entonces aquí tengo varias, voy a fijarme en alguna, digamos por ejemplo, esta que está aquí, y esto es lo que me entrega el prompt. Voy a tener digamos que un software que lo voy a llamar Finanza Control Total. Su artefacto va a ser justamente Finanza Control Total y su Group ID, como lo decía, por ejemplo, el nombre de una empresa y un dominio sería capitalsoft.cl. Y con eso yo podría crear mi proyecto. Yo expliqué previamente cómo crear proyectos con una herramienta que se llama CGB Tools, que permite ingresar los datos básicos del proyecto y generar la estructura de los 10 microservicios para poder después empezar a programar. Así que de aquí voy a escoger uno. Digamos que, por ejemplo, ese que estábamos hablando.
Voy a ver dónde está el de finanzas, control total. Bien, voy a ir al segundo script y el segundo script lo que me va, o segundo prompt más que script, me va a servir entonces para generar las bases de datos. Voy a copiarlo acá. Sería este, dice genera un conjunto de script optimizado para PostgreSQL. Muy importante indicarle la base de datos para que los scripts de creación de las tablas lo haga en el lenguaje de aquel motor que yo voy a usar. Así que necesitaría esto que está aquí. Por acá lo tengo. Me lo voy a llevar un bloc de notas para mejorarlo un poco aquí. Y esto sería para poder hacer la primera parte, o la segunda en realidad, que sería conseguirme las bases de datos. Entonces aquí lo hago. Y aquí voy a buscar. ¿Vale? Aquí me pide que yo llene dos cosas. Son las dos cosas que están acá en amarillo, que es de qué se trata mi sistema y también cuáles son los microservicios que ya los conseguí justo en el paso anterior. Así que voy a reemplazar eso. Me voy a ir acá a la IA. Tengo que tener cuidado. Ahí sí. Porque si aprieto ese botón, no se graba la voz. Me ha pasado. Bien, entonces voy a ir acá y estoy hablando de este finanza control total. Y aquí está lo que el sistema hace. Eh, Sería así, plataforma de gestión financiera con control de cuenta, movimiento y análisis económico. Entonces, esta parte que está aquí, que es lo que hace el sistema, lo voy a pegar justamente por aquí. Por aquí lo pego. Y ahí me queda. Y lo segundo que necesito acá son los microservicios. Entonces aquí me los entrega. Dice que van desde cuenta hasta autenticación. Entonces lo copio y lo voy a pegar acá. Y ahí tengo mi prompt listo. Después ustedes lo pueden leer con calma. Y esto me va a permitir crear las bases de datos. Entonces voy a ir con este prompt. Voy a copiar. Lo voy a pegar acá. Y vamos a ver cómo me genera las bases de datos. Entonces este prompt es importante porque tiene las características que yo debo cumplir para poder tener estas bases de datos. Y entonces esta base de datos, primero tiene que escribirse de una forma muy especial. Lo segundo es que tiene que cumplir con ciertas cosas que me piden. Y una de ellas es que yo pueda utilizar después dos herramientas de comunicación entre microservicios. Una son las Fame Client, que es una comunicación sincrónica. Luego lo explico. Y también Kafka, que me permitiría hacer una comunicación asincrónica entre los microservicios. Y ambas comunicaciones están pensadas para poder hacer que yo pueda cumplir la regla de negocio y que también pueda, por ejemplo, actualizar los datos y poder hacer cosas como grabar, actualizar, borrar, pero siempre manteniendo una consistencia. Y esta consistencia, ahora, en vez de ser en una base de datos centralizada, sería una base de datos distribuida. Y eso tiene características especiales que hay que comprender. Bueno, acá está. El primer script sería para crear la base de datos. Y aquí tengo cómo crear cada una de ellas. Este script, después que lo tengo, lo que debería hacer es pegarlo aquí en el archivo 00 create the base, que es para crear la base de datos. Y aquí lo pego. Entonces tengo acá cómo crear la base de datos. Después voy a mostrar que simplemente ejecuto un comando de consola y él me va a crear la base de datos y lo voy a poder hacer las veces que yo quiera. Después más abajo comienzan los distintos scripts de creación. Y esto tiene una forma, como yo bien decía, especial de escribirlo. Y ahora lo explico. Aquí hay, por ejemplo, una, después viene la segunda, movimiento, presupuesto, hasta que llega la última, donde estaría autenticación. Fíjese cómo está creando también los nombres de los archivos y el script completo. Entonces voy a explicar uno de ellos. Cada uno lo va a crear con un número del 1 hasta el 10, todo muy ordenado. Y voy a ver, por ejemplo, el que dice usuarios. Y lo va a crear de esta forma. Y ahora explico por qué está hecho así. Bien, el primer script es para crear las bases de datos. Entonces, siempre que yo quiera hacer algo, lo que él va a hacer es crear las bases de datos siempre y cuando no existen. Así que voy a poder ejecutarlo todas las veces que yo quiera. Y esto va a ser para poder crear y actualizar las bases de datos todas las veces que yo quiera. Y esto porque van a ir sufriendo cambios. Y quiero tener una forma de actualizarla sencilla. Este script está escrito así. Primero voy a posicionarme en la base de datos que a mí me interesa, es decir, la que voy a crear. Lo segundo es eliminar las tablas en una jerarquía inversa,
Primero se eliminan las tablas dependientes y después las tablas, digamos que las maestras, las primeras que necesito. Al borrar las tablas, cuando yo ejecute este script, todas las veces que lo ejecute va a partir borrando las tablas. Por lo tanto, voy a partir de nuevo. A continuación, lo que voy a hacer es crear las tablas con todas sus restricciones de integridad referencial, todas las formas de chequear, digamos, los valores de los campos. Van a estar las claves primarias, foráneas, alternas, los campos que son únicos, los índices, etcétera. Y por último, va a crear un poblamiento. Como ha sido pedido en el prompt, el poblamiento tiene que ser consistente, claro, abordar las condiciones de borde y abordar las condiciones que permiten establecer todas las posibilidades en las que me voy a encontrar cuando necesito programar un software. Así que la idea es que sea un poblamiento nutrido con datos coherentes, pero que me permitan abordar los distintos casos con los que me voy a encontrar. Y esa es la estructura que tienen todos y cada uno de los scripts de creación de base de datos. Así que tengo uno por cada microservicio. Lo otro que hay acá es una separación de responsabilidades. Así se llama. Y esto quiere decir que cada base de datos almacena solo los datos de su dominio, evitando dependencia directa entre los servicios. Lo que voy a mostrar ahora es otra carpeta que dejé acá que se llama Docs. Y en esta carpeta dejé las cosas básicas de este proyecto de ejemplo, como cada una de las clases JPA, que ya las vamos a generar. Las bases de datos no las puse en doc porque están justamente aquí donde dice init multidb. Pero lo que sí vamos a ver ahora es un documento que dejé, un documento Word. Voy a ir a ese documento y voy a explicar entonces cómo son las bases de datos. Voy a ir aquí a Reveal in File Explorer, le voy a hacer doble clic y entonces voy a llegar al documento Word. Y esto lo voy a explicar ahora. Acá está. Bueno, en este documento Word lo que muestro son las tres bases de datos que vamos a usar de ejemplo. Este archivo que está acá, esta vista, que es donde yo veo el diagrama de la base de datos, está hecho con TheBeaver, ¿vale? Con un analizador de consulta. Yo lo expliqué semanas anteriores, hay un video, también enseñé a instalarlo y enseñé lo básico de cómo usarlo. Entonces, ahora me aproveché de él para poder ver solamente el diagrama de la base de datos. Esto me va a servir. Bien, tengo acá algo que se llama catálogo. Entonces, ahora quiero que comprendan lo siguiente. Catálogo es una base de datos independiente, pero catálogo también es un microservicio. Cuando habla del microservicio catálogo, digamos que a nivel de proyecto, fíjese cómo está hecho, se le antepuso la palabra MS para indicar que esto es un microservicio. La base de datos se llama simplemente con el nombre, catálogo, está acá, y ahora un concepto muy importante. Esto establece lo que se llama un dominio. ¿Qué es un dominio? Un dominio es un conjunto de información, en este caso materializadas en entidades, que ahora son tablas, pero también son clases. Entonces, cuando hablo de un dominio y hablo del dominio de catálogo, me estoy refiriendo a que tengo, digamos, un conjunto de programas que obedecen digamos que a la información de un catálogo, en este caso categorías, libros y la relación entre ambos. Así que aquí estoy hablando del dominio de catálogo y por lo tanto del dominio que involucra libros y categorías. En la implementación que tiene esta base de datos, tengo tres tablas. La primera tabla sería categorías, y aquí estarían palabras como terror, novela, aventura. Luego estarían los libros, y ahí estaría, por ejemplo, Harry Potter, Drácula, Moby Dick. Hay una relación acá, que después vamos a verla materializada en las clases JPA, que es una relación muchos es a muchos. Porque una categoría, por ejemplo, terror, va a tener varios libros. Y un libro, por ejemplo, Harry Potter, va a tener varias categorías. Así que, digamos que acá si tengo terror, el libro voy a tener a Drácula, voy a tener, qué sé yo, a Frankenstein. Pero acá, si tengo un libro, que es Harry Potter, entonces voy a tener una categoría para él, que es aventura, novela y un par más. Y eso me va a permitir después buscar libros y ese tipo de cosas. Y acá está la relación entre ambos para poder establecer la relación muchos a muchos con esta tabla intermedia. Luego tengo el dominio de usuarios. Y en el dominio de usuario acá está bosquejado con tres tablas. Sería usuario, credenciales del usuario y por último acá abajo perfil de usuario. Tres tablas. También tienen relaciones entre ellas. Y si sigo hacia abajo, tengo el dominio de recurso. Y este es uno que me interesa mucho explicar.
En el dominio de recursos tengo primero recursos físicos. ¿Qué es un recurso físico? Para efecto de esta aplicación, un recurso físico se refiere a un ejemplar de los libros. Entonces, si yo tengo Harry Potter acá en el dominio de catálogo y por lo tanto tengo una tabla maestra que se llama en la clase de libros Harry Potter, lo que voy a tener acá abajo en el dominio de recursos son todos los ejemplares que yo tengo en un estante, en una bodega de los libros. Y ese es el recurso físico. Así que aquí voy a tener 5 ejemplares de Harry Potter que son los que voy después a prestar. Y eso sería el recurso físico. Ahora, el recurso físico necesita una relación con libros. Y esta relación la voy a mostrar acá. Se llama libros, pero tiene una palabra especial que se llama proyección. Y ya voy a explicar lo que son las proyecciones. Después tengo por acá que este recurso físico, por lo tanto, debe ser de un libro, pero también tiene que ser prestado a un usuario. Y por eso es que acá aparece una relación entre usuarios y recursos físicos. Y nuevamente, entre usuario y recurso físico, tendría una relación, digamos que en este caso mucho es a mucho, porque un libro podría ser prestado a más de una persona, ahora a más de una persona a lo largo del tiempo, sí, porque siempre vamos a tener una sola persona que reserva un libro, pero ese libro es reservado muchas veces a lo largo del tiempo por distintas personas, por distintos usuarios. Y un usuario también puede reservar varios libros, así que nuevamente tengo una relación muchos es a muchos. Acá tengo una tabla intermedia, sería historial, historial de eventos de recursos físicos, y lo que se almacena aquí es, por ejemplo, la fecha en que un recurso físico es creado, la fecha en que es prestado, la fecha en que es devuelto, y ese es el objetivo que está acá. Así que voy a tener varias veces un libro que lo presto, se devuelve, lo presto, se devuelve, pero a veces lo presto y se devuelve con demora y va a tener que pagar una multa. Después voy, no lo devuelvo y se pierde. Y este tipo de cosas se podrían almacenar en este tipo de tablas. Y después tengo mantenimiento de recursos. Y ahí están los 3 dominios. Ahora voy a explicar qué es lo que es una tabla de proyección. ¿Qué es lo que es una tabla maestra y qué es lo que es una tabla de proyección? Las tablas maestras son fuentes de verdad, mientras que las proyecciones son copias simplificadas para usarlas con un uso local. Bien, sucede lo siguiente, acá en el dominio catálogo tengo libros. ¿Qué es una tabla maestra? Una tabla maestra es una tabla que tiene solamente una vez cada registro, no se repite y normalmente se refiere a entidades que voy a ocupar en muchos lugares. Por ejemplo, si acá tengo un libro, voy a tener una configuración, por ejemplo, del tipo 1 Moby Dick, 2 Harry Potter, 3 Drácula, pero no voy a tener 2 veces a Drácula, salvo que fueran diferentes libros del mismo tema, pero lo voy a tener una sola vez y lo voy a ocupar en muchas partes. Así que va a ser una tabla maestra. Lo mismo me va a ocurrir con usuarios. También es una tabla maestra de usuarios. Y lo que ocurre acá es que en el dominio de recursos voy a necesitar ambas tablas para poder hacer una reserva. Pero en este caso le voy a llamar proyección. Por simplicidad lo voy a escribir así, usuario-proyección y libro-proyección, para entender que no son tablas de este dominio, sino que vienen de otro lugar, vienen de otro dominio, donde están las tablas maestras efectivas, pero acá las tengo repetidas como proyección. Y ahora hay una cosa muy importante respecto a las tablas de proyección. Yo las necesito porque para poder reservar necesito escoger un usuario y necesito escoger un libro. Pero para efecto del dominio de recursos no necesito tener todos los campos que ya vienen originalmente en usuario y el libro. Solamente necesito los datos mínimos, los que me permiten llevar a cabo las funciones que están en el dominio de recursos. Por esta razón, de usuarios, solamente le voy a pedir algunas cosas nomás que necesito. Por ejemplo, el email y el nombre del usuario. Eso es lo básico. Acá el libro de proyección, lo básico sería el ISBN, que identifica de manera única el libro a nivel internacional, y el título del libro. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Bien, yo en algún momento en una aplicación cliente, digamos en página web, voy a necesitar hacer una reserva. Cuando haga la reserva, me interesa saber quién es el usuario que está reservando y cuál es el libro que voy a reservar. Pero en ese momento en que quiero hacer la reserva, no necesito saber cuál es la editorial, que cuándo fue, digamos, que publicado el libro, quién es el autor, no lo necesito. La persona viene y me pregunta por un libro y ya estamos. Por otro lado, del usuario, no necesito saber la dirección del usuario, el teléfono del usuario, solamente necesito los datos básicos. Digamos que en este caso, por ejemplo, el email y el nombre.
Con esos dos datos puedo llevar a cabo las labores que tiene la reserva de estos recursos físicos. Así que ese es el concepto. Después más adelante vamos a ver que esto lo voy a necesitar sincronizar de alguna forma. Y es que entonces van a aparecer las comunicaciones entre los microservicios. Voy a tener una comunicación que tiene que ver con sincronía. Eso ya lo vamos a ver, que son las Fein Client. Y me van a permitir ir a consultar los datos desde un microservicio a otro, pero de una manera muy especial, que es sincrónica. Y esto significa que voy a tener que esperar a que me lleguen los datos antes de continuar con la operación que estoy realizando en ese microservicio. Y existe otra forma de sincronización. En este caso sería con una herramienta que se llama Kafka, que permite trabajar con eventos. Y esto permitiría entonces publicar, digamos, un evento, por ejemplo, la creación de un libro, y después rescatarla haciendo, digamos que una búsqueda de ese evento para poder replicarlo en las tablas de proyección. Bien, aquí quiero explicar unas cosas también, pero lo voy a explicar con otros ejemplos. Me voy a revocar ahora, por ejemplo, a sistemas grandes como Netflix, Mercado Libre y Uber. Primero tengo que entender que estos sistemas tienen un nombre muy tradicional, se llama SaaS, SaaS, que es Software as a Service, o sea, software como un servicio. Tiene mucho sentido. ¿Qué hace Netflix? Les presta un servicio con un software. Entonces lo que hace es entregarle un streaming de películas. Y eso es lo que uno ve. Ahora ocurre lo siguiente, supongamos que esto fuera Netflix. Tendría yo, por ejemplo, dos microservicios. Un microservicio que es de catálogo para poder ver las películas, poder ver la sinopsis, poder ver de qué se trata cada película y yo voy a buscar allí. Por otro lado, podría tener el servicio de streaming, que es el que me manda las películas para que yo las vea en la casa. Esos dos microservicios son separados. ¿Por qué son separados? Primero porque obedecen a dominios distintos y representan diferentes funcionalidades que yo puedo correr al mismo tiempo. Así que puedo tener un montón de gente que está mirando el catálogo y escogiendo la película que yo voy a ver. Va a tener búsquedas muy específicas. Va a buscar, por ejemplo, digamos que por las categorías de las películas. Y va a haber otro grupo de personas que lo que va a hacer es estar mirando una película. Así que está separado. Y eso está muy bueno. Si yo tuviera esto en una base de datos centralizada, le voy a decir inmediatamente, no funcionaría. Así de simple. Porque esto está pensado, los sistemas SaaS están pensados para atender millones de usuarios con millones de servicios. Por lo tanto, obedece a un paradigma, un modelo muy diferente al de las bases de datos centralizadas y al de los sistemas tradicionales, que son lo que ustedes han venido programando hasta ahora. Así que esto está pensado para sistemas muy grandes y empresas grandes. Si se me cae el catálogo, no pasa nada. Las personas que están viendo películas las siguen viendo, porque el streaming está funcionando y está arriba. Digamos que se me cae el streaming y entonces se produce una pausa. Y en la tele empiezo a golpear la mesa, otra vez se quedó pegada la película. ¿Vale? Pero por otro lado, quienes están buscando en catálogo una película para ver, sí están funcionando permanentemente. Ahora, todo esto está manejado de una manera tal en que si se me pega la película, tal vez sea porque hay demasiados usuarios que están utilizando ese microservicio que acabo de levantar. Pero inmediatamente, y esto lo hacen los sistemas, levanto nuevamente un microservicio de streaming, cambio las personas de un lugar a otro y vuelvo a restablecer el servicio. Entonces, esto se hace tan rápido que el efecto dura milisegundos. ¿Vale? Dura muy poquito. Si se me cae el catálogo, ¿qué podría suceder? Que me salga un reloj de arena que estoy esperando, que se demora en mostrarme lo que yo ando buscando en el catálogo. Pero rápidamente e internamente, en el desarrollo, en la implementación de estos sistemas, se va a levantar otro microservicio. Y eso va a hacer que, para mí, solamente me representa una pequeña demora. Y eso es lo que ocurre. Nunca se cae todo, nunca se cae todos los catálogos del mundo. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que a lo mejor uno se satura y levanta otro. Y así es como va funcionando. Así que esto es para sistemas muy grandes. Déjeme darle también una visión, pero una visión ya externa de cómo le va a resultar a usted cuando salga a trabajar. Entonces voy a ser muy honesto en esto. Ustedes van a salir a trabajar y acá en Chile la mayoría de las empresas son empresas pyme. Estamos hablando de muchas empresas de informática que oscilan entre las 10 y 70 personas. Y estas empresas desarrollan software para otras empresas y normalmente no son de este tipo tan grande.
Por lo tanto, muchas veces no se van a encontrar al momento de trabajar con este tipo de aplicaciones. ¿Dónde funcionaría bien una aplicación como esta? En un banco, por ejemplo. Un banco tiene millones de clientes, miles y miles de clientes y miles de transacciones. Ahí tendría cabida un sistema SaaS y un sistema con microservicios para atender mucha gente. El resto de los sistemas no lo es tanto. Y ahí voy a tener muchas alternativas para desarrollar software. Si yo tuviera que desarrollar una aplicación más simple, ¿qué tipo de arquitectura utilizaría? Utilizaría arquitecturas más tradicionales, por ejemplo, un Python Django para poder hacer toda la aplicación completa, desde backend y frontend. O podría hacer combinaciones. Por ejemplo, podría tener una aplicación en React o en Angular como framework de páginas web y manejar así la aplicación cliente y el frontend. Pero después en backend podría decidir trabajar, por ejemplo, con API REST y la podría programar con algunos lenguajes como Node.js, como el mismo Python, como Flask o como FastAPI, por ejemplo. Y hay muchas formas de hacerlo. Pero cuando hablo de este tipo de aplicaciones, estoy pensando en aplicaciones que tienen un cierto rango de usuario, una cierta cantidad de transacciones y que de todas maneras es mucho menor a lo que representa la arquitectura con microservicios. Hay otra cosa más importante que tiene que ver con los costos. Si yo voy a hacer una aplicación más pequeña, voy a querer invertir no tanto. Entonces, déjeme contarle que yo tengo aplicaciones en hosting que valen 30.000 pesos. Muy barato. Con bases de datos pequeñas, un Postgres o un SQLite y una arquitectura simple y liviana. Por ejemplo, un React con un Flask. Y esto permite hacer una gran cantidad de software y una gran cantidad de proyectos remunerados, ¿vale? Proyectos comerciales. Y está muy bien. Pero si yo trabajo con microservicios, debo saber que esto es muy caro, porque necesito tener muchos servidores arriba que van a levantar muchos microservicios y eso es caro. Tendría que caer en una estructura distinta. Trabajar en la nube, con Azure, con la nube de Amazon, de Oracle y establecer alguna estrategia. Comprar, por ejemplo, servidores virtualizados o comprar servicios virtualizados. Pero claramente eso no es barato. Así que obedece a otro tipo de sistemas. Vamos a ver ahora otra cosa importante que tiene que ver con las proyecciones, proyecciones de tabla, pero también un tema que es más técnico, que tiene que ver con base de datos. Y esto tiene que ver con las claves primarias, foráneas. Déjeme mostrarle entonces acá lo siguiente. Si yo voy a la tabla de libros, voy a tener un ID, que es una clave primaria, y es autoincremental, 1, 2, 3, 4. Pero tengo también claves alternas, como el ISBN. El ISBN es un número que identifica el libro de manera única en el mundo. Así que Moby Dick tiene solamente un ISBN y es el mismo en cualquier biblioteca. ¿Qué otra clave alterna podría tener? Bien, si yo estoy en la tabla de usuarios, también tengo una clave primaria. La clave primaria sería el ID, 1, 2, 3, 4. Pero tengo también una clave alterna que podría ser el email, porque el email no se debería repetir para alguien que va a reservar algo, en este caso en una biblioteca. Así que tengo claves primarias y claves alternas. En el dominio de recursos necesito usuarios y necesito libros, pero voy a preferir usar las claves alternas. Así que cuando me refiera a un usuario voy a trabajar con el email y cuando trabaje con un libro con el ISBN. Y ahora déjeme explicarle por qué es así. Sucede que estos números ¿sí? Autoincrementales, 1, 2, 3, 4, si yo voy a usuarios o voy a libro, van a irse generando en el dominio de cada uno de esos microservicios, de esa base de datos. Pero si yo pienso en agregarlos acá, en este otro dominio donde tengo proyecciones, y lo hiciese de la misma manera, podría crear una desincronización, donde algunos ID crecen en un lado con una cierta numeración y acá crecen con otra numeración. Entonces, no es muy conveniente trabajar con ID. Tengo alternativas, sí. Podría trabajar, por ejemplo, con UUID. Los UID son números únicos, únicos a nivel mundial. Entonces hay un algoritmo que se encarga de crearlo de manera única. Y en ese caso, en particular, podría usar UID para administrar estas tablas.
pero el UID es un número largo, grande, difícil de leer y de comprender. Mientras que un email es fácil. Por lo tanto, si yo quiero hacer la administración a esta tabla, me resulta sencillo entenderlo por el email o acá abajo por el ISBN. Así que voy a preferir claves alternas para trabajar las tablas de proyección. Hay otro concepto también que es de base de datos. Y ustedes deben haber escuchado el concepto de normalizar. Normalizar una base de datos. Normalizar una base de datos significa utilizar algunas técnicas. Por ejemplo, la regla de Boyce-Codd o las formas normales de Chomsky. Entonces, esto me va a permitir crear una base de datos donde no hay grupos repetitivos, donde he trabajado con las tablas de tal manera que me quede un modelo de datos consistente, sencillo. Voy a preferir en ese modelo de datos usar claves primarias simples en vez de claves primarias compuestas, que son más difíciles de trabajar. Y produzco entonces un esquema de normalización. Normalizo las bases de datos y trabajo con una base de datos centralizada. Esa base de datos está muy bien para cierto tipo de sistema, pero para los que estamos hablando no queda tan bien. Una base de datos centralizada sería demasiado lenta para atender a millones de usuarios. Ahora, mire, piensa un poco, ¿por qué sería lento? Porque tiene una gran cantidad de joins. Entonces, para conseguir algo, tengo que moverme por muchas tablas. Y eso significa una lentitud. Sin embargo, acá necesito moverme por poquitas tablas y muy especializadas, en un dominio muy particular, en un grupo de funcionalidades muy particular. Y eso está muy bien para este tipo de sistema de microservicio. Así que acá lo que hago es todo lo contrario, es una desnormalización. O sea, tengo base de datos que tienen tablas repetidas. Entonces acá tengo la tabla de proyección de usuario y de libros, pero ambas están en sus dominios. Usuario está en el dominio de usuario y libro está en el dominio de catálogo. Repetidos los datos. Justamente lo que no quiero hacer en una base de datos centralizada. Así que acá está muy bien y el objetivo es que todo salga más rápido. Ahora pensemos un poco. Claro, está muy bien. Resulta que acá necesito reservar un libro y voy a tener el usuario y el libro, pero lo más básico que necesito es esas tablas. Así que va a ser muy rápido, porque no voy a tener que navegar en tantos joins y tampoco voy a tener que leer tantos campos y tantos datos. Todo lo trabajo acá, parcializado, resumido, reducido, y eso me va a permitir ganar velocidad. Pero no me salvo de tener que sincronizar. De nada me sirve que hayan creado un nuevo usuario en el dominio de usuario y resulta ser que acá trato yo de hacer una reserva y el usuario no aparece. No me sale el usuario. Ahora, piensa un poco. ¿Podría no salir el usuario acá cuando quiero hacer una reserva si ya lo crearon en el microservicio de usuarios? Ya lo crearon allí. Está en la base de datos, ya creado. Pero vengo allá y quiero reservar. Pero no puedo, porque todavía no está aquí. Solamente está en la primera tabla, en la tabla maestra. Pero no ha llegado aquí, porque llega desfasado. Bien, déjeme contarle que esto no ofrece un problema, porque lo que va a suceder es que esa acción de que crean ese nuevo usuario o ese nuevo libro en el dominio principal se va a transmitir para esta tabla de proyección en fracciones de segundo. Así que no se nota. Y ahí es donde está el truco. Ahora viene el tema de cómo hacer que los datos sean consistentes. Bien, tengo dos formas. Y ahora son las formas que voy a enseñar posteriormente, que es la forma de comunicación entre microservicios. Una forma se llama Fein Client. Después lo voy a explicar más en detalle, pero de momento lo que hay que saber es lo siguiente. Las Fein Client son sincrónicas. Sincrónico en computación es algo que se congela. Voy a dar un ejemplo fácil de entender. Una aplicación que es de escritorio y que trabaja con una base de datos es sincrónica. Esto significa que cuando yo hago una operación en la aplicación de escritorio para ir a la base de datos y la base de datos está trabajando en mandarme esos datos, la aplicación, en este caso de escritorio, se congela y aparece un reloj de arena. Entonces necesito esperar. Necesito esperar a que lleguen todos los datos para continuar con la operación de la ventana. Asincronía en computación es todo lo contrario. Yo voy a hacer algo y voy a liberar inmediatamente la CPU, la RAM y voy a poder seguir actuando. ¿Qué sería, por ejemplo, asincrónico? Digamos que una búsqueda a una API
para traer, voy a centrarlo en una idea. Digamos que estoy comprando en una multitienda o en un supermercado por internet. Se me va a presentar un conjunto de cajitas, ¿vale? De tarjetas, se llaman cards, donde va a estar cada uno de los productos. Entonces yo voy a hacer una búsqueda y voy a escribir ahí leche y me van a comenzar a salir un montón de leches. Pero mientras está saliendo todo ese conjunto de leches, yo podría inmediatamente hacer otra búsqueda. Ah, pero es que no necesito la leche. Necesito la leche chocolatada. Y voy y escribo leche chocolatada mientras ya se están trayendo las leches normales. Bueno, eso es asincrónico, porque mientras está funcionando y estoy trayendo ese conjunto de leches, yo puedo seguir usando el sistema, porque a pesar de que estoy haciendo una operación, el hecho de que sea sincrónica es que libera a la aplicación y puedo seguir haciendo otras cosas. En una aplicación de escritorio con base de datos no pasa eso. Así que eso es la diferencia entre sincrónico y asincrónico. Si yo acá hago una operación de reservar un libro y lo hago sincrónicamente, tendría que hacer que el microservicio de recursos vaya a buscar al microservicio, en este caso de usuario, que cuál es usuario que va a reservar. Y tendría que ir al microservicio de libro a buscar el libro que quiero reservar. ¿Para qué hago esto? Para verificar que el usuario exista y que el libro exista. Y ahora voy a poder hacer una reserva. Pero resulta que en esta técnica sincrónica tendría que esperar, la aplicación tendría que esperar a que me llegue la respuesta del microservicio de libro y del microservicio de usuario. Y ahí podría materializar la reserva. Entonces tengo que esperar, sincrónico. Tengo otra posibilidad, asincrónico. Kafka, una herramienta que voy a enseñar. ¿Qué ocurriría aquí? Ocurriría que cuando me crean un libro y cuando me crean un usuario, voy a mandar una señal, un evento, y lo voy a mandar a un software que va a encolar esto, que va a guardar esos eventos y este es Kafka. Entonces, el microservicio de libro yo voy a crear un nuevo libro, ¿vale? Sería Moby Dick en el futuro. Creo ese libro nuevo y lo que se hace es enviar una señal que se guarda en Kafka. Esa señal dice lo siguiente: acabo de crear un libro. Perfecto. Pero ahora tengo las tablas de proyección, que es donde necesito reservar ese libro. Entonces, en ese microservicio va a haber una recuperación de esos eventos. Y todo el tiempo voy a estar preguntando, ¿hay algún libro nuevo? ¿Hay algún libro nuevo? Hasta que de pronto recibo un mensaje y tengo un libro nuevo que fui a buscar a Kafka. Y entonces lo creo. Nuevamente, ¿cuánto tiempo pasa para que esto ocurra? Milisegundos. Por eso que es efectivo. Así que todo esto funciona muy rápido y esto sería una alternativa asincrónica. Bien, ahora viene la pregunta. ¿Qué usan las empresas grandes? ¿Sincrónico o asincrónico? Las dos. Porque las dos en determinado momento son importantes y sirven para resolver cierta cantidad de problemas donde una o la otra va a ser más efectiva. Déjeme contarle algo más. Yo estaba investigando acerca de las diferentes formas de comunicar microservicios. Así que, bueno, empecé a investigar y fíjese que encontré cuántas. No se le va a ocurrir cuántas. Usted va a decir, bueno, hay 2, 3, 4, 5, 6 formas de comunicar microservicios. Y resulta que en mi investigación encontré 14. 14 formas de comunicar microservicios. Pero acá en esta asignatura vamos a ver solo dos, la Fine Client y la comunicación con Kafka. Y eso son las que más se ocupan y son las que más ocupan las empresas grandes. Por eso voy a concentrarme en enseñar esas dos. Hay más formas. Por ejemplo, el enriquecimiento de datos. Yo podría delegar esto en la aplicación cliente. Y podría ser que la aplicación cliente, cada vez que quiera hacer una reserva, sea ella quien invoca a la API de usuario y a la API de libros y ella se encargue de sincronizar esto. Sería un enriquecimiento de datos, pero tiene falencias. Por eso que vamos a ver aquí estas otras dos. Eh, bien, le llamamos entonces consistencia eventual al hecho de que voy a tener los datos a veces no sincronizados, pero voy a tener que hacer una acción para sincronizarlo. Así que hay una consistencia eventual. Hay otra cosa importante. Hay integridad referencial local. Local, muy importante. En una base de datos centralizada tengo integridad referencial global. Tengo todo con integridad referencial. Todo con líneas que me permiten hacer joins.
Pero acá la integridad es local, porque voy a tener bases de datos distribuidas y las tablas van a estar en cada base de datos independiente. Así que aquí efectivamente hay una integridad referencial local. Sí tengo las tablas relacionadas aquí, y aquí se puede ver que hay líneas de integridad referencial. Sí, efectivamente tengo unidas acá las tablas, pero ahora con las tablas de proyección. Así que hay una integridad referencial local. Eso está muy bien, pero ya no es global. Yo no puedo pretender tirar una línea de integridad referencial entre dos bases de datos distribuidas. No lo voy a hacer. Bien, después tengo el siguiente tema y ahora sí entramos ya a la parte de programación y vamos a ver qué son las clases JPA. Las clases JPA obedecen a una técnica, un método que se llaman los ORMs o Object Relational Mapping. Entonces es una forma de tomar las tablas de una base de datos y transformarlas en clases Java, que le vamos a llamar clases JPA, para las cuales yo voy a poder hacer todas las operaciones que haría con una base de datos. Pensemos en un CRUD, pero ahora en vez de hacerlo con instrucciones SQL, lo voy a hacer con instrucciones orientadas a objetos. Y esto me va a dar una ventaja comparativa para poder entonces desarrollar una aplicación compleja y programar las reglas de negocio ahora a nivel de aplicación de un poquito más alto nivel, en este caso en Java. Eh, Bien, veamos entonces cómo puedo generar las clases JPA. Yo dejé un documento, le contaba este de los prompts, acá está, y dejé un prompt más abajo para crear las clases JPA. Bien, hay varias formas de crear las clases JPA. Yo podría utilizar, por ejemplo, la herramienta IntelliJ IDEA, que es un IDE muy poderoso, muy bueno, muy utilizado también en el mercado. Yo lo encuentro verdaderamente muy bueno. Tiene un montón de plugins, hace un montón de cosas, muy estructurado, pero déjeme explicarle que tiene una complejidad también usarlo, que yo preferí no abordarla en esta asignatura. Por eso es que estoy enseñando todo en Visual Studio Code y no ocupé IntelliJ. El año pasado, en la asignatura, esta misma asignatura, pero del año pasado, sí utilicé IntelliJ, pero resulta que estaba usando el IntelliJ 2025. Y ahora voy a la versión 2026 y resulta que el plugin que yo quería usar, el JPA Buddy, no funciona exactamente igual, ni tiene las opciones en los mismos lugares. Así que me enfrenté a un problema. El año pasado era súper simple importar clases JPA. El JPA Buddy utiliza una técnica que se llama ingeniería inversa. Es decir, yo le doy una base de datos, marco las tablas, y él me crea las clases JPA a partir de esas tablas. Hasta el año pasado era muy sencillo. Botón derecho en un data source y las traemos. Pero este año me voy dando cuenta y ha cambiado. Entonces me enfrenté con el siguiente problema. Para crear las clases JPA tenía que llenar dos ventanas que tenían bastantes opciones. Las opciones no eran tan claras. Había que investigar harto, buscar y escribir demasiadas cosas para conseguir algo más o menos simple. Entonces el IntelliJ tiene como un producto tan grande. Si yo quiero crear, por ejemplo, un microservicio, tengo que pasar por un montón de ventanas. Digamos que quiero seleccionar justo las dependencias que necesito para mi proyecto. Y entonces voy a la ventana de creación y me aparecen 200 dependencias. Todas las que necesito en Java. Y ahí ya me empiezo a enredar. Porque es demasiada variedad. Resulta que después quiero traerme las clases JPA y salen dos ventanas grandes. Y tengo que empezar a llenar, qué sé yo, artefactos, grupos, Group ID. Tengo que empezar a llenar las carpetas donde quiero que me genere los archivos. Un montón de opciones que yo consideré no aptas para enseñarle a alguien que está recién aprendiendo microservicio. Entonces tenía que llenar muchas cosas. Y fíjense que IntelliJ hace cosas muy avanzadas. Yo podría a partir de una clase, a partir de una base de datos, crear las clases JPA, pero también ahí mismo crear los repositorios, los servicios y los controladores. Y esta herramienta es tan buena que lo hace. Pero tengo un problema. Ustedes tienen que hacer 10. Por lo tanto, tendrían que repetir 10 veces ese proceso
y es lento, engorroso y se pueden equivocar. Entonces yo busqué estrategias distintas. Y las clases JPA las vamos a generar con inteligencia artificial, ¿vale? Para evitar toda esa cantidad enorme de clics que tengo que hacer, comprender, para hacer algo tan pequeño. Por eso yo cambié acá la estrategia. Entonces creé un prompt acá que me va a permitir crear, en este caso, las clases JPA. El script es súper completo. Hay algunas cosas que se explican acá que son importantes. Voy a mencionar algunas. Hay anotaciones que yo tengo que usar para crear las clases JPA y tienen relación con las tablas y también hay anotaciones para las propiedades, que serían anotaciones también para las columnas de la tabla. Y yo acá, cuando creo una clase JPA, voy a necesitar, por ejemplo, estas dos anotaciones. Siempre, @entity, que le dice a mi clase que va a ser una clase JPA. Si yo no le pusiera @entity, no podría, por ejemplo, crear repositorio, porque es la anotación que le indica que esto es una clase para trabajar con tablas de base de datos. Luego tengo el @table, donde le tengo que decir cuál es la tabla. Y aquí me voy a encontrar con que la tabla de la base de datos está en plural, por ejemplo, usuarios, y acá la clase va a llamarse usuario y con la U mayúscula. Así que le tengo que indicar cómo es la tabla y cuál es su nombre. Después le voy a indicar otras cosas como Entity Listener o como Unique Constraint. Y con Unique Constraint le voy a poder decir que hay una clave que sea única. Por ejemplo, el email, el root o el ISBN. Después vienen las anotaciones por campo. Aquí tengo, por ejemplo, el @id, que sería para indicar cuándo es un ID, y el generated value, que serviría para decirle cómo es la estrategia. Por ejemplo, identity, y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, los ID. Tengo también el que me sirve para las columnas, o sea, para, en el fondo, las propiedades que representan columnas de la tabla. Y aquí le tendría que decir a cada una de ellas, por ejemplo, cuál es su nombre, y esto es lo básico, cuál es su nombre, si el campo es nulo o no nulo, y cuál es la longitud cuando se trate de cadena de caracteres, varchar que son transformadas a string. Tengo más, enumerado, si es que yo quiero, por ejemplo, que un campo tenga valores discretos. Por ejemplo, un rol que solamente sea administrador, bibliotecario y usuario o cliente. Ahí tendría, por ejemplo, una enumeración. Transiente, que se ocupa para campos que yo no voy a crear la columna, sino que la voy a tener de manera temporal. Tengo también el de love, que es para poder guardar en un campo algo binario. Las bases de datos permiten esto. Yo puedo tener un campo de una base de datos donde lo que voy a guardar, en vez de un dato simple, un número o un string, voy a guardar un archivo binario de Word o una fotografía. Y esos son los love. También tengo otras anotaciones como create date y last modify date, que me sirven para hacer auditoría. Por ejemplo, ¿qué tal si necesito saber cuándo fue creado un registro? Por ejemplo, cuando fue creado, bueno, un libro. Pero también necesito saber a lo mejor cuándo es la última vez que lo modificó y quién lo hizo. Para eso tengo estas anotaciones. Después vienen las anotaciones que tienen que ver con, en este caso, más abajo, lo que tiene que ver con la integridad referencial. Y aquí voy a tener algunas como one to many, many to one, que significarían que voy a poder entonces en las clases JPA representar las asociaciones con las tablas. Y voy a poder colocar campos que me van a permitir hacer esto, digamos que estas asociaciones, estos campos serían claves foráneas y primarias, y es en el fondo como hago los joins, pero acá los explicito. Le digo cómo es el join. Tengo la relación many to many, que lo vamos a utilizar, y tengo one to one, y después join column y mapped by, que me sirven para indicar cómo están mapeadas las tablas y cómo es la relación, si es uno es a uno es a mucho, muchos es a mucho, etc. Sigo hacia abajo y están acá todas las características. Y ahora voy a ocupar una de estas para crear una clase JPA. ¿Cómo lo haría? Bueno, copiaría este prompt que está acá. Digamos que hasta ahí lo copio. Voy a pegarlo en un notepad. Voy a pegarlo aquí en este notepad. Y aquí explica cómo crearlo, pero abajo dice inserta aquí el script SQL del microservicio. Y lo voy a tener que hacer uno a uno. Voy a ir entonces a alguno de los microservicios. Digamos que acá tenía varios que él había creado.
Voy a tomar este último, por ejemplo, autenticación, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Entonces lo que espero es que este prompt, una vez que lo copie y lo pegue, me entregue las clases JPA. Voy entonces nuevamente a la IA, le pego este prompt y ahora esperaría que me entregue las clases JPA. Yo le pedí que me la entregara en un archivo zip. Curiosamente, aquí me dice que no, y en otra vez se me ha dicho que sí, y lo he podido descargar. Entonces, ojo con la inteligencia artificial, que no siempre contesta de la misma manera. Esto no es predecible. A veces contesta de una forma, a veces de otra, pero en términos generales siempre tiene la razón. Así que aquí me los entregó, por lo que veo, uno por uno. Así que tendría que uno por uno copiar acá y llevarlo a mi programa en Java. Si me lo entrega como archivo zip, como me ocurrió a mí, me quedó muy cómodo, porque acá en Docs, en mi proyecto, le puse aquí las clases JPA y solamente después las descomprimí. Así que a mí me tocó cómodo, pese a que usé el mismo script. Y acá lo entregó de a uno, bueno, tendría que copiarlo de a uno. Y ahí tengo la generación de las clases JPA. Ahora vamos a ver cómo son las clases JPA por dentro. Voy a ir entonces acá y voy a escoger alguno de, por aquí, voy a escoger alguno de los microservicios y alguna clase JPA. Voy a entrar, por ejemplo, a catálogo. Y voy a entrar, digamos que a la del libro, que es más o menos simple. O más bien voy a analizarlas todas. Tengo aquí model y voy a analizarlas todas. Categoría primero. Acá tengo categoría, está la clase JPA. Yo voy a mirarla y lo primero que me encuentro es lo que está acá arriba. Acá me fijo entonces que voy a tener la relación para explicar cuál es la tabla, categorías, y acá algunas restricciones, como por ejemplo, en este caso, que la columna nombre tiene que ser única y no debe repetirse. Esto tiene mucho sentido, porque si yo estoy en categoría, no quiero tener dos veces la palabra terror. No lo quiero así. Si yo tuviera repetido el nombre dos veces terror, tendría algunos libros que están en terror ID 1 y otros en terror ID 2. Entonces después voy a querer mostrar todos los libros de terror y voy a tener que, no los voy a poder mostrar todos juntos, porque están separados en dos registros diferentes. Así que proteger una base de datos es muy importante. Proteger los datos es muy importante. Voy a usar algunas anotaciones y las voy a escribir todo igual. Con getter, con setter, con constructores y también con el patrón builder, que es para escribir más fácilmente y de manera más ordenada la creación de objetos. Voy luego con cada uno de las anotaciones de cada propiedad. Tengo entonces acá la primera, que sería el ID. Voy a usar @id para indicar que es un ID y generated value para poder determinar cómo va a ser la generación de esos ID. Al decirle identity va a ser 1 a 1. 1, 2, 3, 4. Le indico el nombre de la columna y le digo que no puede ser nulo. Y ahí tenemos el primero. El segundo, muy sencillo, es el nombre de la categoría. En el campo se llama nombre. Curiosamente acá, como es un nombre, como es sencillito, acá el nombre de la propiedad también es nombre. En no nulo, de un largo 100 y además es un campo único. Y aquí le voy explicando a la clase JPA. Ahora esto lo explico a la clase JPA para que después cuando programe en Java no me equivoque en mi programa y las restricciones acá sean consideradas al momento de programar. Entonces me equivoco menos. Y por último tengo acá, y este es importante de comprender, yo tengo una relación muchos es a muchos entre libro y categoría. Y aquí va a pasar algo muy, pero muy, muy especial. Así que déjeme explicarle esta parte y ponga atención. Si yo me voy al dominio de catálogo, voy a dar cuenta que en el dominio de catálogo tengo la relación entre categoría y libro, que en muchos es a muchos. Yo podría esto enfrentarlo de dos formas. Las dos son correctas. Cada tabla la podría transformar en una clase JPA y trabajar solamente con los
con las claves foráneas como número y hacer un trabajo con las tablas idénticas a las clases JPA y viceversa. Y no utilizar orientación a objeto. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Es una estrategia? También. ¿Está correcto? Claro que sí. Pero nosotros vamos a preferir ahora utilizar orientación a objeto. Y va a ocurrir este fenómeno. Y esto hay que entenderlo. Si yo trabajara con las tres tablas y quiero hacer una reserva, o quiero, por ejemplo, crear una nueva categoría o asociar un libro a una categoría, tendría entonces yo que tener las tres tablas en principio. Y tener la tabla libro categoría y por lo tanto tendría que tener, wow, tendría que tener todo multiplicado por 3 para cada una de estas tablas. Tener su clase GTPA, su repositorio, su servicio, su controlador, etc. Pero con orientación a objeto yo puedo olvidarme de la tabla libro categoría. Y el ORM es tan inteligente que es capaz de saber que hay una tabla intermedia y esta tabla intermedia simplemente obviarla, es decir, no tenerla como clase JPA y igual poder hacer las operaciones. Entonces me quedaría de esta forma. Vamos entonces al programa y me quedaría así. Le estoy explicando entonces acá que categoría tiene una lista de libros. Está muy correcto y esto es orientación a objeto. Entonces me declaro una variable, una propiedad que se llama libros, que es una lista de libro. Y es una array list. Perfecto, ahí estoy haciendo parte de la relación muchos es a muchos. Le voy a indicar entonces que esto está mapeado many to many con categorías. Y ahora voy a ir a la otra clase JPA, que es la de libro. Voy acá y voy a ver cómo está construido. Voy a dar cuenta que está construido parecido al anterior, pero acá abajo resulta que el libro tiene una lista de categorías. Así que tengo una propiedad que se llama categorías con S y que tiene una list categoría. Nuevamente una array list. Pero ahora tengo que explicarle, dado que está en una relación muchos es a muchos, debo explicarle cómo implemento esa relación. Entonces le voy a decir que es una relación muchos es a mucho. Le voy a dar una regla para el trabajo de eliminación y actualización en cascada. Y después le voy a dar acá explícitamente la forma de relacionarse. Así que aquí le voy a decir que el join table, o sea, la tabla intermedia, se llama libro categoría. También le voy a decir que hay un join y es un join hacia dos lados. El primero es un join hacia libro y el segundo le llama inverse join, que sería el join hacia categoría. Con toda esta información tendría yo modelado la relación muchos es a muchos. Y por lo tanto, no necesito la tabla intermedia libro categoría. No la necesito. Cuando yo agregue acá a un libro le agrego una categoría o a una categoría le agrego un libro, es el ORM quien se va a encargar de grabar esos datos en la tabla intermedia. Por eso es que no necesito la tabla intermedia. Esto podría cambiar si es que yo acá, en libro categoría, tuviera más datos. Esto funciona bien porque libro categoría en este caso solamente tiene los dos datos principales, el libro y la categoría. Por eso es que el ORM es inteligente y me permite olvidarme de esa tabla. Y ahí tengo las clases JPA y su relación. Ahora comenzamos y continuamos ya con la programación. Para poder seguir avanzando, necesito tener los DTO, que me van a servir para la comunicación externa y controlar los datos que voy a recibir y enviar. Voy entonces al paquete de DTO y tengo acá categoría, pero categoría request. Y tengo dos, categoría request, libro request y también libro response. Vamos a ver el de libro. Tengo por ejemplo acá el libro request. Este vendría siendo los datos que recibo en JSON desde la aplicación cliente. Por ejemplo, cuando quiero hacer un create o un update. Y los campos de ese libro request los tengo que validar. Los valido entonces con Jakarta Validation y aquí están las validaciones. Pero ahora hay una característica. En el libro request no mando el ID. Y no lo mando porque el ID se manda en la URL
para efectos de las API REST. Luego me voy al el libro response, y el libro response es prácticamente una copia idéntica a la clase JPA, prácticamente. No 100%, pero se parece mucho. Tengo todos los campos principales y no tengo ninguna validación de nada, porque esto es lo que voy a devolver, y yo valido al entrar, no al devolver. Así que el libro response siempre es muy sencillo. Los DTO response son sencillos. Los más complejos son los requests, porque tengo validaciones. Así que ahí tengo los dos que necesito. Veamos cómo sería el manejo de errores ahora. Y aquí viene, yo le decía que hice una mejora acá y la hice para poder ayudarlo a usted en su proyecto semestral. Resulta que yo necesito manejar excepciones, como por ejemplo lo sería que un libro, ¿vale? Yo lo trate de buscar, por ejemplo, estoy buscando un libro por ID, estoy buscando el libro 99 y resulta que el libro 99 no existe en la base de datos. Se tendría que generar una excepción y decir, este libro que usted está buscando con el ID tanto, no existe en la base de datos. Pero tengo más excepciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el ISBN está repetido y trato de crear dos libros con el mismo ISBN? Sería lo mismo que crear, por ejemplo, dos personas con el mismo root. No se puede. Necesito una excepción. Y así existen varias excepciones. Lo que hice yo fue concentrar digamos que, en unas clases comunes cada una de estas excepciones para que ustedes no la tuvieran que programar una por una. Y ahora lo muestro. En esta versión el ejercicio, del ejemplo semestral que estoy usando del libro, creé un nuevo proyecto. Se llama Common o Común. Y la idea es que en este proyecto común estén todas esas utilidades, todos esos métodos, esas clases que yo voy a usar comúnmente en todos los microservicios. Dentro de la Common entonces, le agregué acá en Java Exception las mismas excepciones que estaban creadas para cada uno de los microservicios, pero en este caso las generalicé. Entonces esto es algo muy bueno, porque al hacerlo así, no le voy a pedir que ustedes creen todas las excepciones y se van a ahorrar como 50 archivos. Pero sí tienen que saber usarlas, que lo voy a explicar ahora. Así que acá voy a dejar la API error para los errores generales, errores donde no tengo algo tan específico, sino una caída fuerte del sistema. Tengo acá también uno que es para duplicados. Duplicate Resource Exception me va a servir para cuando quiero crear un recurso y el recurso está duplicado. Por ejemplo, dos veces el mismo ISBN o dos veces el mismo root. Tengo el Entity Not Found, entonces ya no es particular, ya no es libro not found para uno y digamos que categoría not found para otro, sino que ahora tengo esto más simplificado y de esta manera tengo solamente uno en común. Y este que está en común me va a servir para todos aquellos registros que yo no encuentre. O sea, me va a servir para las búsquedas, para obtener de a uno, find by ID, y también para aquellos que son delete by ID. Me va a servir este. Tengo la global exception, que bueno, permiten encontrar y formatear errores que ya son más complejos. Por ejemplo, una caída con un error, con un status 500, una caída del servidor. O, por ejemplo, también alguna propiedad que tiene algún problema en particular y lo puedo atrapar por acá. Y tengo este otro, y este otro sí que es complejo, pero yo lo hice de una manera simple, ¿vale? Que es la integridad referencial. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero eliminar un libro, pero que resulta que el libro tiene categorías? No lo puedo eliminar. ¿Qué pasa si quiero eliminar una categoría, pero tiene libro asociado? No lo puedo eliminar. ¿Qué tendría que hacer para eliminar ese libro y esa categoría? Tendría que borrar primero toda la relación que hay entre ambos. Dejar que categoría está suelta, libro está suelto, no hay una ligación entre ambos y ahí los puedo borrar. Pero tengo más restricciones porque resulta que el libro y la categoría podrían estar siendo usados en otras partes del sistema. Y yo tengo que controlar esto. Así que veamos un poquito cómo están configuradas.
Si me voy, por ejemplo, al duplicate resource exception, me va a crear un mensaje. El mensaje va a ser así como lo siguiente. Esto está todo paramétrico. Va a decir, por ejemplo, libro con el ID igual a 5, ya existe en el sistema. Descrito por el nombre Harry Potter. Esto estaría bueno. Fíjese, libro con el ISBN igual a, y el ISBN, pero está repetido. Entonces le digo, ya existe en el sistema y está descrito por Harry Potter. O sea, hay un libro Harry Potter que tiene el mismo ISBN que yo quiero ingresar en este momento. Sería un error. Lo manejo de esta forma. Paramétrico. Tengo después este otro. Entity not found. Quiero hacer una búsqueda del libro 99, pero el libro 99 no existe. Ocupo esta excepción. Diría así. No se encontraron registros en libro con el ID 99. Y ese es el mensaje que él fabrica. Y ese es el error que devuelve. Entonces, no tengo que hacer esto para cada uno de las, digamos, cada una de las propiedades que yo necesito validar, sino que tengo esta excepción genérica. Y tengo la última, la de integridad referencial. Esta es más compleja, ¿vale? Pero ya la busqué de manera simple. Esto ya lo he hecho en otros lenguajes, así que sé que funciona bien. Acá el error va a decir lo siguiente. Digamos que yo quiero eliminar libro, pero tiene categorías. No puedo hacerlo. El mensaje sería, no se puede eliminar el registro de libro, ¿vale? Con el ID, digamos el ID 1, porque tiene registros asociados en categoría. Para eliminarlo, primero debe eliminar o desvincular estos registros relacionados. Y ahí está el mensaje. Esto es muy importante y usted no se imagina cuántos sistemas he visto yo que no lo hacen bien. ¿Cuándo no estaría bien hecho? Por ejemplo, yo quiero hacer digamos que quiero borrar un libro y resulta que tiene categorías. Pero no solamente tiene categorías, ese libro ha sido prestado. Así que tiene registro en el historial. Ese libro, tal vez alguien, por ejemplo, vamos a suponer que la biblioteca permite vender libros usados. Cuando ya están bien usados, los vende barato, a la misma gente que reserva. Entonces no podría borrar un libro si es que ha sido vendido. No se puede. Y aquí debería decir, no fue posible eliminar el libro porque tiene registros asociados en venta, en categoría, ¿vale? Y en todas las relaciones donde se ocupe. Y esto me permite fabricar el mensaje correcto. Entonces esto lo voy a usar y así me voy a ahorrar un montón de excepciones. Bien, ahora hablemos un poco más de los microservicios. Entonces, la palabra microservicio y servicio a veces se confunde. Se confunden. Pero cada cuando hablemos de un microservicio, nos vamos a referir a un programa en Java, que tiene APIs y que las APIs resuelven habitualmente un CRUD. Y eso sería un microservicio. Muchas veces se le llama también simplemente servicio. Así que yo podría también hablar del servicio de usuario, el servicio de catálogo y el servicio de recursos. Podría hablarlo así también. Así que un poco el término muchas veces se confunde. Pero soy yo quien no se tiene que confundir. Cuando hablo de un microservicio o hablo de un servicio, tengo que comprender que es algo que tengo implementado con API REST. Bien, así que tengo, por ejemplo, servicio catálogo y ahora voy a ver cómo puedo utilizar una Fein Client. Analicemos primero, entonces, cómo está construido uno de los microservicios y una de las APIs. Veamos cómo está construido. Dejemos la common y vamos, por ejemplo, a catálogo. Vamos a ir a source, main, Java y voy a ver que tengo esta estructura. Controller DTO, mapper, module, repository y service. Cada uno de estos los voy a tener que crear prácticamente para cada clase JPA. Prácticamente. Analicemos uno de ellos. Partamos entonces por el model y veamos, por ejemplo, el caso de libro. Vamos a ver, por ejemplo, el libro. Voy a libro y acá está la clase JPA.
Ya vimos que la clase JPA representa una tabla y sus propiedades representan campos de la tabla. Veamos entonces qué puedo hacer con ello. Lo que puedo hacer ahora, y es el siguiente nivel o la siguiente capa, es que voy a caer entonces al repositorio. El repositorio es el que me va a permitir trabajar con la base de datos y tener los métodos que permiten hacer el CRUD y otras operaciones de base de datos. Así que voy a irme acá a libro repository y me voy a encontrar con lo siguiente. Libro repository está construido así, como una interfaz. Libro repository extiende de JPA repository y le indico que esto va a ser para libro y que su clave primaria va a ser un long, ¿vale? Un int en la base de datos. Si yo lo creo de esta manera, fíjese, así, voy a tener la gran mayoría de las operaciones del CRUD vienen listas de fábrica. Así que acá no necesito hacerle nada, ni programarle nada. Para poder hacer un find by ID, un find all, un create, un update, un delete, no necesito hacerle nada. Vienen listas, ¿vale? Las voy a ocupar nomás en el servicio. Pero hay algunas que no vienen listas para ser usadas, pero existen. Entonces aquí tengo el find by ISBN y el exist by ISBN. Bien, fíjese, no tienen ninguna implementación, ninguna. No tienen ninguna porque son interfaces. Yo voy a poder usar el find by ID y el exist by ISBN en mi servicio, pero nunca necesité programarlos porque ya vienen preprogramados en estas clases que son de los repositorios. Así que me viene bastante bien porque hay muchas operaciones de base de datos que no necesito programarlas. Fíjese que también existe, por ejemplo, el find combinado. Find by ISBN and, no sé, and título, por ejemplo. Puedo hacerlo y existe. También existe una que me permite buscar, por ejemplo, un string, pero buscarlo con una cierta palabra al principio, que contenga la palabra tanto o que la palabra tanto esté al final. Y todas esas vienen programadas. No necesito hacerlas yo. Si yo quisiera programar una de estas, podría escribirle acá arriba una anotación donde escribo un SQL. Y ese SQL me sirve para poder hacer alguna consulta en específico. Eso lo expliqué también en videos anteriores, pero en algún momento vamos a retomar un poquito de eso. Pero es lo primero, la primera capa, el repositorio para libro. Y me creo acá el uso del find by ISBN y exist by ISBN. Voy al siguiente nivel. En el siguiente nivel, después del repositorio, podría hablar, voy a llegar, antes de llegar al servicio, voy a hablar de los DTO. Así que voy y miro los DTO. Lo había mencionado un poco antes, está el request, donde están los mismos campos que están en la clase JPA, prácticamente los mismos, ¿vale? Así que aquí tendría el ISBN, el título, la editorial, año de publicación y autor. Pero ahora los valido, porque el request es lo que me manda la aplicación cliente hacia mi API. Y después yo ocupo estos datos para grabar, actualizar, eliminar, leer, etc. Y después tengo el libro response, que es lo que voy a devolver. Pero ahora resulta ser que para que esto funcione necesito mapear, porque libro response y libro request me sirven muy bien para enviar y recibir datos para la API REST, pero no son las clases que representan las tablas. Así que necesito hacer una conversión entre la model, libro, y bueno, y las clases request y response que yo voy a utilizar para comunicarme con la API. Así que es ahí donde aparece el mapper. Y el mapper, vamos a ver acá, está todo con comentario para que lo puedan estudiar ustedes y entender. El mapper tiene muy poquitas líneas de código. Por un instante de tiempo voy a borrar esto, los comentarios, para poder medir cuántas son las líneas de código. Y vamos a ver que la verdad es que no son muchas. Ahí está. Esto es un mapper. El mapper permite, por ejemplo, convertir un libro request que yo recibo de la aplicación cliente en un libro. Pero ahora libro como clase JPA. Para poder después operar con ese libro, guardar, buscar, etc. Así que tengo el toEntity.
que transforma un libro request en un entity. Después tengo el toResponse, que es para transformar un libro como clase JPA en un libro response que voy a devolver, en un DTO que voy a devolver, libro response. Después tengo el toResponseList, que sería, en este caso, recibo libros y lo devuelvo como una lista de libros response. Y por último tengo el updateEntity. Y este es importante porque es nuevo y no lo habíamos utilizado antes en el control 1. Este lo que va a hacer es que va a tomar, digamos que, por ejemplo, el libro request, ¿vale? Y lo va a mapear y después va a crear un libro y le va a copiar todas sus propiedades. Esto es muy bueno y muy interesante e inteligente porque tiene que ver con orientación a objeto. Ahora, déjeme explicárselo. Cuando yo busco un libro y obtengo una clase JPA libro, si yo modifico ese libro, entonces puedo estar modificando el registro original que está en la base de datos. Pero si hago una copia acá con este update, voy a prevenir trabajar con el objeto, y en este caso con el registro original de la base de datos, y voy a trabajar con una copia. Créame que esto es muy necesario para hacer muchas cosas y ahora vamos a ver dónde se ocupa. Ahora, acá es importante, sí, indicarle que para trabajar con libro, ¿vale? Voy a ignorar, en este caso, el ID y las categorías. Y las ignoro porque cuando trabajo acá con los libros request y response, no trabajo mucho con los ID. Ya vimos que los requests no trabajan con el ID, no lo mandan desde la aplicación cliente, no lo veo ahí, porque se manda por la URL cuando ocupo una API. Y categorías, pudiésemos decir también que es como una variable o una propiedad un poco comodín, porque categorías no existe en la tabla, pero sí existe como orientación a objeto, como una lista de categorías que están asociadas a un libro. Entonces acá tengo que colocarle estas anotaciones para que esto pueda funcionar. Los mappers son todos iguales. Así que siguiendo este patrón, ustedes podrían hacer todos los mappers de todos sus controladores. Lo mismo ocurre con los repositories. Acá tengo un repository y lo más probable es que yo necesite funciones básicas como las que aparecen aquí de buscar algo y ver si existe algo, muy comunes son estas, y muy asociadas a un campo en particular. Así que probablemente algunas de estas las tenga que crear. A crear acá, que básicamente no es crear la implementación, sino usarla nomás, porque son interfaces. Pero eso podría ser lo más complejo en términos de repositorio. Así que realmente no va a ser algo muy complejo. Hasta ahí. ¿Vale? Y ahí tendría, entonces tendría listo los mappers y los DTO. ¿Qué seguiría después de model, mapper y DTO? Y repository. Seguiría el servicio. Y aquí, el servicio es donde se viene la parte fuerte. Esta es la parte que más debo explicar, la parte que más atención tienen que poner. Y es porque en el servicio se crean las reglas de negocio. Las reglas de negocio son todo lo importante que debe hacer mi sistema. Si esto fuera un banco, las reglas de negocio serían crear los créditos del banco, que las ejecutivas pudieran crear estos créditos, que los créditos son hipotecarios, que son también créditos de consumo, que cada uno de ellos tiene una tabla de desarrollo porque tiene cuotas y tengo que calcular las cuotas con el interés compuesto y puedo tener meses de gracia y tengo distintos productos de crédito. Todo eso son reglas de negocio y se programa aquí, en el service. Vamos a ver cómo es el service. Vamos uno por uno, uno por uno. Bien. Lo primero es que lo anoto como @service. El otro se anota como @repository, @controller, que es para indicar para qué es esta clase en esta arquitectura. Así que ahora voy a necesitar trabajar con libro repository porque tengo que trabajar con la base de datos de libro. Categoría repository porque necesito también. ¿Qué pasa si necesito asociar un libro a una categoría, por ejemplo? Necesito trabajar con los dos repositorios. Y por último tengo el libro mapper. Analicemos la primera. Sería el find all, devolverlos todos. Muy simple. Tengo el libro mapper, toResponseList y voy a ejecutar del libro repositorio el find all. Una pura línea de código, nada más. Se parece mucho a las que vimos en el primer control. Y lo que devuelve esto es una lista, pero response. Súper, muy simple. Voy con el siguiente, find by ID. ¿Qué es lo que hago acá? Busco la ID, ¿vale? Voy a devolver un libro response
y necesito convertir el libro que yo encuentre a través del mapper en un objeto de TO-response. Pero necesito buscar. Y aquí viene algo. Bien, ahora déjeme explicarle, porque aquí viene la parte de programación y está el aporte que yo le he hecho a los programas. Y esto es para simplicidad de ustedes. Por eso es que es importante que ustedes lo entiendan y pongan mucha atención a esta parte. Porque ustedes podrían programar como yo lo explico o de otra forma. Podrían llegar al mismo resultado haciéndolo de otra forma. Estaría muy bien. Pero si yo lo enseño así es porque he buscado la forma más sencilla y elegante de poder explicarlo. Bien, necesito aquí obtener un libro y lo voy a obtener con un método que le he llamado getLibroById. Pero este getLibroById tiene una característica muy importante y es que yo acá voy a ir a buscar con un find all del repositorio el ID que me pasaron como parámetro. Pero resulta que puede haber un error. ¿Cuál es el error que puede existir? Que ese ID no esté en la base de datos. Acá tengo concentrado en muy pocas líneas de código, muy genérico, muy factorizado todo el código para que a ustedes les resulte fácil. Entonces acá, si el ID no lo encuentro, voy a usar el método or el through, quiere decir no lo encontré, voy a gatillar un evento de excepción, un error. Y aquí lo gatillo. El evento es entity not found exception. Y le voy a mandar la palabra libros y la palabra ID. Todos son iguales. Entonces, esto quiere decir que el ID de ese libro que estoy buscando no existe. ¿Cómo me quedaría el error entonces? Voy a entity not found y me encuentro con este error. No se encontraron registros en libros con el ID tanto, con el ID 10, por ejemplo. Entonces, los parámetros que le mando aquí son el entity, la clave y el valor de la clave. Y lo que hace es fabricarme un error elegante que pueda entender el usuario, que pueda entender quien usa la API. Y esto lo va a entender. No se encontraron registros en libros, el primer parámetro, el entity. Con él, la clave, ID, con el ID. Y con el ID con un cierto valor, 10. Y ahí está la construcción. Me sirve para todos los registros donde no encuentre una entidad. O sea, me sirve para todos los delete, para todos los find by ID, me sirve para el find ISBN. Así que todos los find by algo y todos los delete, ustedes lo resuelven. Porque puede haber un error de que le mandan un dato que no existe, lo resuelven con este entity not found. Y se ahorraron más de 50 programaciones independientes. Por eso que esto es importante. Y ahí tendríamos el get libro, que lo que hace es devolver el libro que encuentra o gatillar un error. Pero un error que se pueda entender. Ahí tendríamos el find by ID. Después tengo el find by ISBN. Esto sería como buscar por el root. Pero acá el ISBN representa una sola vez el libro en el mundo. Entonces lo busco. Y voy a tener un get libro by ISBN. La misma idea anterior. La misma. Voy a get libro by ISBN y voy a hacer una búsqueda en el repositorio. En el repositorio de libro. Y voy a usar el método find by ISBN. Fíjese, voy a ir nuevamente al método del repositorio. Acá está el método. Era una interfaz. Nunca lo implementé, solamente lo declaré y lo estoy ocupando. Si me falla y no encuentro el libro, entonces gatillo la excepción. Entity not found exception. Solo que ahora dice libro ISBN y el valor del ISBN. Así que va a decir que no fue encontrado en libros el ISBN que tiene un cierto valor. Ahí estaría. Con eso tendría el find by ISBN. Me voy ahora con el create. Create también está optimizado. Una de las cosas importantes es que está creado con transactional, para que así si algo falla y la transacción no se cumple, bueno, no eche a perder la base de datos. Así que o todo se hace o todo no se hace. Cuando voy a hacer un create, tengo que hacer primero esto, validar que el ISBN es único. Y aquí tengo una restricción de una regla de negocio. No puedo tener ISBN repetido, porque es como el root. No podría tener una persona, dos personas con el mismo root. No puedo tener dos libros con el mismo ISBN. Así que me voy con get ISBN. Y en get ISBN, vamos a ir por acá, voy a hacerlo pasar por valida
validate ISBN único. Voy a ver esta implementación y esta implementación nuevamente es una implementación inteligente porque hace del repositorio, hace un find by ISBN, le pasa al ISBN, pero resulta que el ISBN puede encontrarlo o no. Si lo encuentra, entonces quiere decir que estoy tratando de crear uno duplicado y eso estaría mal. Así que le voy a gatillar la excepción Duplicate Resource Exception, donde él me va a ocupar lo primero, lo segundo y lo tercero. Y esos son los parámetros, un libro, ISBN y el título del libro. ¿Qué es lo que me va a gatillar esto? Un error que va a decir, digamos, un libro con el ISBN igual a tanto, ya existe en el sistema, descrito por Harry Potter. Entonces me entrega un mensaje muy cómodo, muy elegante, que me ayuda a explicar el error a la aplicación cliente. Nuevamente, no lo tienen que programar ustedes. Le ahorré otras 50 líneas de código. Solamente tienen que usarlo, nada más. ¿Vale? Entonces aquí hay muchas cosas que a mí me interesa que ustedes las entiendan, las aprendan, las usen, pero no necesitan programarlas. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitan programarlas? Porque no es lo más importante que tienen que aprender. Por eso es que las programé yo. Hay conceptos mucho más importantes que entender que este. Y aprender a hacer rutinas factorizadas y generalizadas es un arte en computación y se necesita demasiado todo el tiempo para convertirse en un buen programador. Por eso que le dejo acá muchas pistas de cómo hacerlo. Después en el create, ya que he validado que el ISBN es único, necesito crearme un nuevo libro. Y aquí está la orientación a objeto, porque crear un nuevo libro es casi como crear un objeto que después voy a guardar en la base de datos. Así que me creo un libro y después ocupo del mapper el que se llama Update Entity, que va a permitir copiar desde el request, o sea, desde el libro request, es decir, los datos que me mandaron de la aplicación cliente, lo voy a copiar en este libro que acabo de crear. Y luego ese libro lo voy a guardar. Así que le ejecuto del repositorio el save y le paso el libro. Ahora, este libro es una clase JPA, es un objeto de una clase JPA, y eso sí que lo puedo guardar. No puedo guardar un map, no puedo guardar un DTO, porque no corresponde a una clase JPA, pero por eso lo transformo a libro. Por eso me creo un libro, le copio las propiedades y luego lo guardo. Y después que lo guardo, lo necesito devolver, porque después que creo algo necesito devolverlo a la aplicación cliente. Sobre todo lo necesito devolver con el ID para que la aplicación sepa cuál es el ID, el último +1, que le dio la base de datos. Así que ahí lo devuelvo. Y con tan solo estas 4 líneas de código tengo listo el create. Pero está muy ordenado. Y ustedes fabrican todo lo suyo de la misma manera. Poco código, fácil de comprender, muy optimizado. Me voy al siguiente. Ya tengo listo el create. Bajo, bajo, bajo. Y también tengo aquí otro que se llama check mismo ISBN. Este también se utiliza. ¿Vale? Este para chequear que un ISBN tampoco se repita. Pero ojo, que tengo también dos lugares donde tengo que chequear. Uno es en el create para ver que el ISBN no se repita cuando yo creo un registro nuevo. Pero si yo actualizo un registro, también necesito que no sea el mismo ISBN de otro libro. Así que tengo más de una validación del ISBN. Sería lo mismo que tendría yo que validar con el root. No puedo crear una persona que tenga el mismo root, pero no puedo actualizar los datos de una persona colocándole el root de otro que ya existe. Así que estas son las validaciones que están acá implementadas. Luego me voy a ir acá al update, ¿vale? Tengo esta otra búsqueda que es categoría por ID, que la voy a necesitar también en otro ámbito, y tengo el update. Y en el update ocupo también el check mismo ISBN, esta instrucción que me va a permitir ver que si actualizo no se parezca al de otro libro, valido si que el ISBN sea único, y después me creo el libro, lo actualizo y lo guardo. Y tengo listo el update. Me voy ahora con el delete. Nuevamente, el delete. Necesito obtener el libro por ID. Y el get libro by ID me garantiza de que si no existe, arroja la excepción. Tengo listo el libro. Ahora, y este sí que hay que entenderlo, porque este que está aquí no es tan fácil de entender. Así que ponga mucha atención. Yo lo resolví de esta manera, de una forma genérica. Resulta ser que yo no puedo borrar un libro si es que el libro está asociado a categorías.
Pero no solamente debe estar asociado a categorías, porque podría estar asociado a reservas, podría estar asociado a ventas. Y si yo soy un buen programador, tengo que colocar todas las restricciones, porque son restricciones de integridad referencial. No puedo borrar un libro si ya participó en transacciones en mi sistema. Así que, ¿cómo lo resuelvo? Voy a tener que uno por uno, ir a los repositorios y verificar. En este caso estoy verificando que si la categoría es vacía, pero si no es vacía, por eso le coloco el nota al principio, si no es vacía la categoría para este libro, quiere decir que no lo puedo borrar porque tiene categorías. Y ahí le digo que la tabla asociada con la cual está teniendo conflicto es categorías. Luego voy a verificar acá que si efectivamente hay tablas asociadas a la integridad referencial que no pude completar, voy a gatillar la excepción Referential Integrity Exception. Le paso la entidad libro, le paso la ID y le paso aquí todas las tablas con las cuales tuvo conflicto. Y con eso tengo listo el delete de una manera muy cómoda, muy rápida y muy genérica. Por último, tengo una operación y esta otra operación no es sobre libro. Cuidado, que estoy en el dominio de catálogo donde tengo libros y tengo categorías. Y ahora con esta necesito agregarle una categoría a un libro. ¿Cómo lo hago? Necesito los dos ID, el de libro y el de categoría. Para agregarlo, como voy a agregarle un libro, le voy a agregar una categoría al libro, primero busco el libro, lo busco aquí. Una vez que lo encuentro, necesito asociarlo a esta categoría. Así que me consigo la categoría que necesito. Pero es orientación a objetos. Por lo tanto, veo acá que si esa categoría ya no está, si previamente está incluida, no la tomo, porque no puedo agregarle dos veces la misma categoría a un libro. Si no, el programa fallaría. Pero acá veo que si no está ese libro asociado a la categoría, entonces se lo agrego, pero lo hago con orientación a objeto. Esta es la gran gracia. Libro, categorías, add categoría. Al libro le agregué una categoría y luego lo guardo. ¿Qué hace esto? Le hace un insert. Un insert a la tabla libro, categoría. Y lo hice con orientación a objeto. Nunca necesité hablar de la tabla libro, categoría, sino que aquí simplemente lo hice. ¿Vale? Queda solamente un tema acá que tiene que ver con las Fein Clients. Creo que lo voy a terminar ahora porque ya le falta muy poco al video, no lo voy a cortar. Vale, así que me voy con el tema, en este caso, de las Fein Clients. Vamos a ver cómo hago esto. Para trabajar con la Fein Client, tengo que irme primero a las creación de las aplicaciones. Por ejemplo, aquí biblioteca catálogo. Entonces, en biblioteca catálogo, ¿vale? Estoy en el catálogo, le voy a agregar algo acá al comienzo. Le voy a colocar estas dos anotaciones. Enable Discovery Channel. Discovery Channel, perdón. Enable Discovery Client. Ya me estaba confundiendo. Bien, ¿qué es lo que es esto? Con esto le indico que lo encuentre Eureka. Que Eureka encuentre este microservicio. Y acá le voy a decir que este microservicio de catálogo va a permitir usar clientes de Fein Client. Entonces lo anoto de esta manera. Y repito el mismo proceso en las otras creaciones de las aplicaciones. Así que voy a tener lo mismo en las otras. ¿Vale? Voy a ver otra más, la última. Me voy a ir a otra, por ejemplo acá recursos. Voy a ir a Source, Main, Java. Voy a ir a la creación y voy a encontrarme nuevamente con que con esto le digo que lo registre en Eureka y con el de acá le digo que acepte recursos client. Y ahí estaríamos con esa parte. Ahora ya puedo usar Fein Clients. La Fein Client la voy a ocupar acá en un nuevo paquete que voy a crear que lo voy a llamar Client. ¿Vale? Aquí estoy en recursos. Y resulta que recursos, el dominio de recursos, necesita trabajar con usuarios y con catálogo para los libros. Así que voy a crear dos clientes de Fein Client. Catálogo Client y usuario Client. Y lo necesito en el dominio de recursos. Voy entonces a ver cómo lo trabajo. Veamos cómo sería catálogo client. Y catálogo client es súper corto porque también es una interfaz. Magnífico. ¿Qué le indico acá? Le indico que necesito trabajar con el microservicio de catálogo. Y ahora, por primera vez, estamos viendo
de qué se trata la comunicación entre el microservicio. Muy importante. Lo necesitan ustedes implementar en su proyecto. Así que ponga atención. Bien, aquí declaro la Fine Client y le digo que voy a trabajar con el microservicio catálogo. Fíjese que el catálogo lo llamo por su nombre, pero resulta que el catálogo realmente trabaja con una API REST, ¿vale? De libros y cuya estructura sería así, estaría funcionando en el puerto 9002. Esto lo vimos cuando hicimos la creación del proyecto. Sin embargo, acá me ahorro la necesidad de tener que indicarle el puerto porque lo estoy haciendo con una fake client y la hice a través del nombre del microservicio. Entonces, lo primero es fake client MS catálogo porque estoy en recurso y necesito usar el catálogo. Lo siguiente es que en el catálogo client voy a crear una interfaz para poder utilizar el find by ISBN y de esta manera después poder crear, por ejemplo, una reserva y voy a ocupar entonces la búsqueda por ISBN para buscar el libro. Entonces aquí escribo y esto es como una repetición. Es como una repetición del find by ISBN original. ¿Vale? Si voy acá, por ejemplo, al find by ISBN original, voy a ir a mirarlo, ¿eh? Y le voy a copiar esto acá, lo voy a copiar por un rato, más o menos, para ver cómo es. Entonces voy a ir acá al find by ISBN, tendría que irme entonces al original, tendría que irme al catálogo, source, main, Java, y tendría que ir, por ejemplo, compararlo con el controlador. Iría al controller, vamos al controller del libro, y tendría que buscar aquí en el controller del libro dónde está este find by ISBN. Y me lo voy a encontrar más o menos como por aquí. La idea sería más o menos como compararlo para ver en qué tanto se parecen. ¿Vale? Voy a buscar también el arroba algo que había acá en el ISBN, en biblioteca recursos, la find client de catálogo. Y voy a buscar esto también. Y esta es la interfaz, parte de la interfaz. Por aquí lo pego. Fíjese que el controlador, yo no lo había explicado mucho, me lo salté, de hecho, hubiese querido explicarlo después del servicio porque viene el controlador. Pero resulta que el controlador es tan sencillo, tan paramétrico, que es idéntico al que teníamos en el primer control, en el control 1. Y esto es porque el controlador, ¿vale? Utiliza los DTO y los DTO no cambian. Entonces, esto es tan genérico, la capa está tan diferenciada que prácticamente no necesito hacerle cambio. Veamos entonces ahora cómo sería el tema del ISBN. Bien, esto tiene el API B1 libro, que vendría siendo el request mapping para determinar cómo es en este caso la ruta base. Y después esa ruta base, acá la tengo que explicitar en la Find Client. Por eso es que le digo API B1 libros, después ISBN y el ISBN. Y aquí lo que estoy haciendo es usar el ISBN que está acá abajo, en la búsqueda, y lo explicito. Por eso que me queda muy parecido, la Find Client a como es el original. Y así ahora sí tengo. Y puedo ir a la Fame Client y ahí eso es todo lo que necesito. Tendría que crearme también otra Fame Client. La otra Fame Client sería, vamos nuevamente ahora, bajo, y veo la Fame Client de usuario. Y la Fame Client de usuario tengo, bueno, lo mismo pero con usuario. Así que acá le digo que tengo el microservicio. No me diga, llego atrasado. Ya, después la pongo presente. Entonces acá tengo la Fame Client con el microservicio, le indico que es usuario, y acá abajo voy con la interfaz y le digo lo que continúa, que sería que necesito el Find by Email, y bueno, lo hago como está en el controlador original, en el microservicio original. Y eso es todo, esas son las Fame Client. No tiene mucha ciencia, no son muy complejas, pero ahora viene la parte de dónde las uso. Entonces yo necesito usar la Fame Client y por lo tanto va a llegar un momento en que voy a necesitar hacer algo con el libro o la categoría, ¿vale? Voy a necesitar usarlo. Eh, la Fame Client también la voy a necesitar después en el usuario también. Así que en alguna parte acá tengo que utilizarlo. Veamos acá, veamos un poco. Acá voy a volver a recurso. Y en recurso tengo, por supuesto, el controlador, ¿vale? Que es muy genérico.
muy genérico, casi no lo modifico respecto a implementaciones anteriores que hemos visto. Y después tendría que ver también acá, después que tengo el controller, tendría que ir a ver cómo queda. Déjenme pincharlo de nuevo. Eh, por supuesto tengo la misma estructura, el client, el controller, el DTO, y tendría que ir a ver el servicio, ya que el servicio vendría siendo muy importante. Vale, aquí el servicio es medular. Muchas cosas de las que están acá se parecen en implementación a lo que habíamos visto antes. Así que tengo el Find by ID con la misma técnica, el Find by SKU en este caso. El SKU es el código único de un libro, porque ahora tengo ejemplares de libro y cada ejemplar tiene, digamos que algo así como un código barra o un RFID que lo identifica de manera única. Y ese sería el SKU. Así que se parece muchísimo a la implementación anterior. Y ahora tendría el create, ¿vale? Y ahora lo que quiero hacer es crear un recurso físico. Y ahora no es tan fácil. Porque resulta que para crear un recurso físico, ¿vale? Tiene que existir el libro. Pero resulta que el libro está, en este caso, está donde está el dominio del libro. Y ahí tendría que tener entonces esta precaución. ¿Cómo lo hago entonces? Bien, acá arriba, donde me creaba el repositorio, por ejemplo, el repositorio de recursos físicos, el repositorio, acá, la proyección de libros, porque voy a necesitar también trabajar con libros, pero acá estoy en el dominio de recursos. Así que necesito usar la tabla de libro, pero sería la proyección. Necesito también el mapper de recurso físico. Quiero crear un recurso físico, un nuevo libro. Y necesito del catálogo la Faint Client, porque necesito trabajar con el libro que está en otro microservicio. Bajo y ahora veo cómo lo implemento. Bien, veo entonces para crear el libro que el SKU tiene que ser único. Así que voy a ver cómo está el SKU y bueno, hago toda su búsqueda. Yo ocupo recurso repository y la técnica nuevamente es la misma que vimos antes. Voy a ver que no esté duplicado, pero ahora el SKU. Sigo adelante, si no está duplicado, entonces puedo continuar. Y continúo ahora verificando acerca del ISBN. Y necesito saber que el ISBN, para que el libro que quiero crear ahora, quiero crear un ejemplar, un recurso físico, tengo que ver que el ISBN del libro original exista también. Pero ahora voy a usar la Find Client de catálogo, porque voy a ir a verificar, y ahora verifico con el Find by ID, pero que está en el otro microservicio, en el de catálogo. Y voy y reviso y verifico entonces que ese ISBN, ¿vale? Verifico que realmente exista. Y si no existe, bueno, tiro la excepción correspondiente. Después voy y ahora voy a trabajar con la proyección del libro. Entonces voy a ver ahora que ese ISBN, ¿vale? Tampoco esté repetido, pero en la proyección, en la tabla de proyección. Voy y lo reviso. Si no lo encuentro, por ejemplo, no lo encuentro, voy a reclamar. Entonces, más que esté repetido, lo que tengo que ver es que exista porque quiero crear una reserva. Así que ahí voy y lo busco. Si no existe, reclamo. Así que en el fondo tengo dos validaciones. Voy a verificar que el libro esté en el microservicio original y voy a verificar que el libro también aquí esté en la proyección. Cuando hago la búsqueda acá con el Find Client del ISBN, mi programa se congela porque es sincrónico y tengo que esperar que me responda la API REST de catálogo que corresponde en este caso, al libro y me devuelva si el ISBN existe o no. Sincrónico. Espero la respuesta y luego continúo. Después verifico que la proyección también esté, no vaya a ser que estén desincronizados. Y posteriormente empiezo a trabajar para crear el recurso físico, actualizar ese recurso y poblarlo con todas las propiedades que están en el request. Y posteriormente setear acá el tipo de recurso, muy importante. Seteo que es libro, estoy haciendo en este caso la creación de un nuevo libro físico. Le seteo acá, digamos que el libro proyección también para decirle cuál es el libro. Después le digo que ese libro va a estar disponible y finalmente hago la grabación de ese recurso que corresponde a este nuevo ejemplar de un libro. Después de esto lo retorno con recurso mapper y estaríamos listos y habría yo utilizado entonces una comunicación entre microservicios con Faint Client. ¿Qué más puedo necesitar hacer? Podría necesitar también hacer la actualización. Nuevamente, si yo voy a actualizar, trabajo con transactional para que todo o se hace o no se hace. Eso es una transacción.
busco el recurso físico. Así que voy y busco en este caso porque quiero hacer un update de un recurso físico. Verifico nuevamente que el SKU no se repita y lo valido de que exista. Hago el update, le asigno el libro y finalmente lo guardo y lo devuelvo. Y ahí tengo un update. Voy con el delete. Ahora quiero borrar. Nuevamente es transactional. O borro o no borro. Pero no dejo las cosas a medias. Busco el recurso que me interesa. Verifico, como estoy haciendo una eliminación, entonces verifico que en las tablas asociadas no se esté ocupando. Así que verifico, por lo tanto, acá primero, voy a verificar aquí, voy a verificar que en el historial no esté siendo utilizado. No esté siendo utilizado ese recurso que quiero eliminar. Si ese recurso, ese libro, está en el historial, por lo tanto ya lo presté o lo estoy prestando ahora, no lo puedo borrar. Así que verifico eso. Así que si no es vacío, o sea, si tengo efectivamente una reserva, voy a agregar acá la tabla asociada y le voy a decir que no se puede borrar ese recurso porque está en la tabla de historial de eventos. Lo mismo hago acá con la tabla de mantenimiento y si este recurso, este libro, este ejemplar de libro estuviese también en mantenimiento, no lo puedo borrar, así que lo agrego. Y agrego estas dos relaciones, que son estas dos tablas. Finalmente, con esto hago, veamos un poquito el modelo de datos también, sería interesante verlo. Estoy acá en este recurso, y este recurso no lo puedo borrar, ¿cierto? Sino valido que no esté en el historial, que no esté en mantenimiento, y bueno, también tiene asociado un libro, pero resulta que el libro tiene recursos, así que el recurso lo puedo borrar sin problema, aunque no borre el libro, o aunque el libro lo tenga, porque aquí la relación es que el recurso físico está asociado a un libro. Todo eso lo tengo que entender, son cosas de base de datos. Así que acá verifico solamente esas dos cosas. Que en este caso este recurso físico, este ejemplar de libro, lo quiero borrar, pero verifico que no lo puedo hacer si que está en el historial o está en mantenimiento. Así que si resulta ser que tengo estos datos asociados, voy a emitir la excepción, Referential Integrity Exception, para indicarle que ese recurso físico con ese cierto ID no lo puedo borrar porque participa en un montón de transacciones. Si eso no ocurre, entonces ya, ahora sí que sí, lo puedo borrar. Y con esto tendría el delete. Y acá tengo las funciones auxiliares. Con eso estaría muy bien. Veamos resolver libro. Acá está. Ese se ocupa también en el update. No lo había mencionado. Acá cuando setea un libro. También tengo este otro que es resolver libro proyección. Lo voy a mirar acá. Y lo que hago acá en resolver libro proyección es que voy a buscar la proyección de un libro por ISBN. Y voy a colocar una excepción si es que si es que no existiera. Sé que aquí verifico el libro que ando buscando, verifico también que el ISBN me lo envíen, porque podrían mandarme desde la aplicación cliente un ISBN vacío o uno que se repite. Si todo me sale bien acá, entonces puedo indicar también otra validación. Si todo me sale bien, ¿vale? Voy a retornar un nulo, quiere decir que no hay problema, pero si tengo un problema, como por ejemplo que busco el ISBN y no existiera, también arrojaría una excepción. Con eso tengo toda la programación y ya tengo la comunicación con los microservicios con Fein Client. Bien, creo que acá estaría terminando toda esta parte de la materia y habría mostrado cómo esto se hace con Fein Client. Cómo puedo hacer estas validaciones. Ya expliqué que esto era sincrónico y después me tocaría empezar a ver cómo hago la relación asincrónica de creación en tabla maestra y que se ramifique a las tablas de proyección. Y eso ya sería en la siguiente sesión. Con esto habría terminado el video de hoy.